Muy buenas noches, nuestro grupo está integrado por Maritza Standachi, Jacqueline Achik, Mateo Jacome, Javier Gallo e Iris Román. ¿Cómo están, chicos? Muy buenas noches. Como sabrán, Ecuador es uno de los países con mayor diversidad en Latinoamérica, lo que lo convierte en un lugar de gran importancia ecológica. Sin embargo, enfrenta una serie de problemas ambientales críticos que comprometen su sostenibilidad y bienestar. Es por eso que me gustaría analizar sobre los problemas ambientales que enfrenta el Ecuador en la actualidad y en este contexto analizar también la sentencia número 1149-19-JP/21 que estudia la protección del bosque de los cedros, específicamente los derechos de la naturaleza del mismo. Exactamente, y miren, chicos, he estado investigando sobre un estudio realizado por el autor Márquez en 2021 para la página web Ecología Verde, que nos dice que entre los problemas ambientales principales de Ecuador se encuentran la deforestación y la desertificación, y que además en la década de los 90 la pérdida de áreas boscosas aumentó significativamente, que debido a las industrias extractivas, las actividades mineras y petroleras, así como el crecimiento urbano y la construcción de infraestructuras. Otro problema serio es la desertificación. Entiéndase por desertificación como la pérdida de productividad del suelo y la disminución de su capacidad para sostener vida vegetal, animal y humana. Este fenómeno es causado por una combinación de factores climáticos y actividades humanas, lo que agrava aún más la situación de nuestro ecosistema. No podemos olvidar que otro problema grave es la contaminación del agua, causada por desechos industriales y actividades mineras. No tratar adecuadamente las aguas residuales y la acumulación excesiva de nutrientes en los ríos y lagos son también problemas importantes. Y cómo no mencionar a la sobrepesca, que está reduciendo significativamente la población de los peces, superando la capacidad de renovación de los recursos pesqueros. Hola chicos, y así es, la contaminación del aire también es un problema crucial. Las emisiones vehiculares, las fábricas y las plantas de energía que no cumplen con las normativas ambientales contribuyen en muchas de las ocasiones a la presencia de sustancias perjudiciales en la atmósfera, afectando la salud humana y sobre todo el medio ambiente. Ahora bien, es en este contexto que analizamos el caso de la Corte Constitucional del Ecuador en la sentencia número 1149-19-JP/21 que estudia la protección de los derechos de la naturaleza, específicamente en el bosque de los cedros. Este ecosistema es vital debido a su extensa biodiversidad de especies endémicas que están en peligro de extinción y que actúa como una barrera protectora para el Parque Nacional Cotacachi-Cayar. El caso surgió a raíz de que el Ministerio de Minería otorgó 2 concesiones mineras a la empresa nacional minera del Ecuador, llamada también ENAMI-EP, colindantes con el bosque protector Los Cedros, concesiones que generaron un riesgo ambiental significativo para el ecosistema del bosque. Así es, por ello el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santa Ana de Cotacachi presentó una acción de protección, argumentando que el registro ambiental otorgado por el Ministerio del Ambiente y Agua no contaba con estudios técnicos independientes y necesarios para evaluar correctamente el impacto ambiental. Además, alegaron la vulneración de derechos constitucionales como los derechos de la naturaleza a un ambiente sano, al agua y a la consulta ambiental. Y precisamente es en esa demanda que el GAD de Cotacachi hizo referencia al artículo 73 de la Constitución, que establece la aplicación de medidas de precaución y restricción de actividades que puedan provocar la extinción de especies o la destrucción de los ecosistemas y del medio ambiente. También se destacó la importancia de respetar los derechos de la naturaleza, a mantener y regenerar sus ciclos estructurales tal como lo manda la Constitución del Ecuador aprobada en 2008. La Corte Constitucional, después de una revisión exhaustiva, identificó la vulneración de los derechos a la naturaleza, los daños potenciales a la biodiversidad, el riesgo de contaminación y la falta de participación y consulta de las comunidades locales. Así es, Mateo. En lo medular, la Corte ordenó la protección del bosque protector Los Cedros, prohibiendo actividades mineras y extractivas de la zona. También estableció medidas de reparación integral como la reforestación y la implementación de planes participativos para la gestión y cuidado del bosque. Así es, esta sentencia es histórica porque demuestra cómo el sistema judicial puede ser una herramienta efectiva para la protección del medio ambiente. Establece un precedente jurisprudencial en la protección de los derechos de la naturaleza y refuerza la necesidad de un desarrollo sostenible para las generaciones presentes y las futuras. Finalmente, la protección del bosque protector Los Cedros no solo es crucial para la biodiversidad y el equilibrio ambiental en el país, sino que también representa un paso significativo hacia un futuro más sostenible y respetuoso con la naturaleza. Esta sentencia emitida
reconocida por la Corte Constitucional es histórica también porque ejemplifica cómo el sistema judicial puede ser una herramienta efectiva para la protección del medio ambiente, establece un precedente en la protección de los derechos de la naturaleza y refuerza sobre todo la necesidad de un desarrollo sostenible, beneficiando tanto a las generaciones presentes y sobre todo a las generaciones futuras. Para continuar en esta sección, chicos, me gustaría discutir con ustedes y hacer un análisis detallado de las normativas y tratados internacionales dentro de este caso y en la sentencia número 100-49-19-JP/21 que aborda el caso de los cedros. Entonces, pero antes de eso, me gustaría decir que este tema es muy importante mencionar que este bosque es una reserva natural de gran importancia debido a su rica biodiversidad y su papel como hábitat de numerosas especies endémicas y en peligro de extinción. Sin embargo, actualmente se enfrenta a una amenaza significativa debido a las concesiones mineras otorgadas en su territorio. La Constitución del Ecuador de 2008 es clara en la protección del medio ambiente. Los derechos que se garantizan en la Constitución se exponen y analizan ampliamente en el caso del bosque protector Los Cedros, cuya biodiversidad fue puesta en riesgo por las actividades mineras, así como también se violentaron los derechos de las comunidades locales. A continuación te presento los artículos más relevantes de la Constitución. El artículo 41 reconoce a la naturaleza o Pachamama el derecho a que se respete integralmente su existencia, mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales. El artículo 72 determina el derecho de la naturaleza a su restauración. Esto implica que cualquier daño causado debe ser reparado, aunque lo ideal es prevenirlo. El artículo 73 establece que el Estado debe aplicar medidas de precaución y restricción para evitar la extinción de especies y la destrucción de ecosistemas. La minería en el bosque puede causar la extinción de especies endémicas, lo que requiere medidas estrictas para prevenir estas actividades. Asimismo, el artículo 74 establece que las comunidades tienen derecho a beneficiarse del ambiente y de los recursos naturales. Sin embargo, la minería afecta negativamente al bosque, lo cual afecta a las comunidades locales que dependen de él. Chicos, ¿y qué tiene que ver o en qué podría estar relacionada la ley minera del 2009 o el Código Ambiental de 2018? Que entiendo algo tienen que ver en este caso. Excelente pregunta, Javi. Entonces, Jackie, ¿podrías explicarnos los puntos claves dentro de estas normativas en este caso? Sí, claro, estas dos normativas son fundamentales en este caso, porque refuerzan la protección de áreas como el bosque protector Los Cedros. En primer lugar, la ley de minería en el artículo 89 prohíbe la exploración y explotación en áreas naturales protegidas, reservas forestales y áreas de alta biodiversidad. Este articulado se aplica directamente al bosque Los Cedros, que es un área de alta biodiversidad, prohibiendo cualquier actividad minera. La concesión minera en esta área viola esta prohibición y pone en riesgo la biodiversidad del bosque. Chicos, y no podemos olvidar también a la Ley Orgánica de Recursos Hídricos. Esta, en su artículo 68, prohíbe actividades que contaminen el agua o alteren ecosistemas hídricos. En el caso del bosque Los Cedros, la minería podría contaminar fuentes de agua, afectando tanto al ecosistema como a las comunidades locales que dependen de estos recursos hídricos. Perfecto, muchas gracias a todos. Ahora vamos con los tratados internacionales. Iris, ¿podrías hablarnos sobre el Convenio sobre la Diversidad Biológica? Sí, claro, Mateo. El Convenio sobre la Diversidad Biológica, en sus artículos 6 y 8, obliga a los países a elaborar estrategias para la conservación y establecer áreas protegidas para preservar la biodiversidad. Esto respalda la protección del bosque de Los Cedros como un área vital para la conservación de la biodiversidad, y la minería en esta zona compromete la conservación de especies endémicas y frágiles, violando así los artículos de este convenio. Iris, si nos puedes mencionar tal vez algo sobre los convenios de Minamata sobre el tema del mercurio. Sí, Javi, este convenio es relevante porque busca proteger el medio ambiente de la contaminación por mercurio, que es un riesgo potencial en la actividad minera. La minería en el bosque de Los Cedros podría liberar mercurio, contaminando los ecosistemas, provocando efectos devastadores en la biodiversidad, afectando la salud de las comunidades que dependen de los recursos naturales que brinda este bosque. Ahora sí, continuemos con la siguiente sección que corresponde a la comparación con decisiones judiciales relevantes a nivel nacional e internacional. Bien, dentro de este tema, yo pienso que es uno de los aspectos más importantes en torno a decisiones judiciales a nivel internacional como nacional, dictadas por la Corte Internacional o por varios países, que se puede aplicar el derecho comparado, que permite la búsqueda de soluciones a las controversias que presentan en temas de derecho. La categoría de derecho ambiental es una normativa prácticamente nueva, y aunque existen tratados internacionales que datan de hace mucho tiempo atrás, el derecho ambiental pues busca que los países puedan reconocer a la naturaleza como sujeto de derechos para empujar esta nueva tendencia de normativa legal que permite la conservación de nuestro planeta. Y traigo a colación este tema pues ya que es necesario en este momento
momento hacer una retrospectiva a las decisiones judiciales implementadas en varios países sobre el medio ambiente y cómo nuestro país se convirtió en pionero en otorgarle un espacio en la Constitución del año 2008 para articular los derechos de la naturaleza. Algunos sectores, sobre todo quienes impulsan la teoría del desarrollo basada en la explotación de recursos, argumentan que la Constitución del Ecuador es muy garantiza en los derechos que se le dan a la naturaleza, y es aquí donde nacen las críticas o el dilema entre la conservación y el desarrollo, argumentando que estos dos puntos no pueden coexistir, pues los que impulsan el desarrollo sobre la base de la explotación de recursos concuerdan que haberle otorgado los derechos a la naturaleza ha complicado en gran medida la posibilidad de ampliar fronteras petroleras, mineras e incluso ganaderas o agrícolas. Y eso no se queda ahí, esto engloba un dilema mundial debido a que la aprobación de tratados ambientales les molestó a muchos países industrializados, ya que se opusieron a avanzar en los temas de conservación, pero el derecho ambiental ha podido avanzar y marcar precedentes judiciales de la conservación de la naturaleza y el derecho a los seres humanos de vivir en un ambiente sano, consagrando estos derechos en los tratados internacionales así como en constituciones de varios países. Así es, Iris. Es gracias a ello que nace el derecho ambiental internacional, por la necesidad de conservar el medio ambiente y tratar de regular la acción humana en la naturaleza. Existen casos a nivel internacional que han dejado precedentes a favor de la naturaleza. Uno de ellos es el caso presentado por comuneros, ONGs, ambientalistas e incluso la Iglesia Católica Colombiana, que interpusieron una acción frente a la Corte Constitucional en búsqueda de la conservación del río Atrato, que sufrió graves afectaciones ambientales por causa de la minería ilegal. En este caso, la Corte de Colombia reconoció por primera vez los derechos de la naturaleza, pues determinó que el río Atrato era sujeto de derechos, por lo que ordenó en una sentencia catalogada de histórica en Colombia que quedaba prohibida la explotación minera legal e ilegal en todo lo largo y ancho del río, aunque la Constitución de Colombia no tiene un acápite especial de los derechos de la naturaleza como la tiene el Ecuador. Los jueces se basaron en temas como el derecho que tienen los seres humanos a vivir en un ambiente sano, con acceso al agua y una vida digna, que también lo recogen los tratados internacionales, para dictar esta sentencia, que dejó un precedente de jurisprudencia en Colombia y que sirve como ejemplo de derecho comparado para los casos ecuatorianos. Y es que bajo ese parámetro el tema del derecho comparado es esencial para aplicar en esta discusión jurídica que hemos planteado, tomando en cuenta que la historia del derecho establece que los principios de la aplicación de la ley se basan en la jurisprudencia, la doctrina e incluso las costumbres. Vemos claramente que el caso de Colombia bien puede servir de base para aplicarlos en varios casos de demandas en nuestro país. Tenemos casos como los de Palo Quemado, minería ilegal en Napo, explotación minera en las cuencas de los ríos en Azuay, entre otros casos donde no solo se pone en práctica el tema de la defensa de la naturaleza y sus derechos, sino también el derecho de los seres humanos a vivir en ambientes sanos y libres de contaminación. En el caso del bosque protector Los Cedros que analizamos, vemos cómo la Corte Constitucional de Ecuador aplicó claramente la defensa de los derechos de la naturaleza y la defensa de los derechos de las comunidades aledañas, privilegiando la conservación ambiental por sobre la explotación de recursos. Si bien es cierto que el Ecuador es un país que requiere de mayores ingresos económicos, no es más cierta la necesidad de conservar el único lugar donde podemos vivir, que es el planeta Tierra. Y como hemos visto claramente, como el derecho internacional, así como el derecho comparado, nos permite hacer una revisión amplia del tema que estamos abordando. Ahora, en esta discusión legal y doctrinaria, podríamos decir, caso como el de Colombia o los mismos tratados internacionales ha servido para que se pueda sentar jurisprudencia en nuestro país. En el caso del bosque protector Los Cedros, nos queda claro que la Corte Constitucional buscó aplicar de forma directa y con doctrina la defensa de los derechos de la naturaleza. Y se deja en claro además que estos derechos van ligados con los derechos de las comunidades colindantes a vivir en ambientes sanos y con acceso al agua y a los recursos de protección del medio ambiente, tal cual como la Corte Constitucional de Colombia lo dictó en el histórico caso del río Atrato. La protección ambiental, la defensa de la vida y de las condiciones de vida saludables están consagradas en las constituciones locales, pero también se consagran en los tratados internacionales, como lo hemos revisado hasta este momento. Lo que engloba toda esta decisión de la Corte Constitucional a mí me ha impresionado, porque el caso del bosque protector Los Cedros es un caso histórico. Creo que establece un precedente muy importante para la protección ambiental en todo el país, en Ecuador, y que eso también surja como ejemplo para otros países. Sí, definitivamente es crucial reconocer que la naturaleza tiene derechos y que estas decisiones judiciales pueden marcar la diferencia en la conservación de nuestros recursos naturales. La sentencia 1149-19-JP/21 de la Corte Constitucional es crucial en la jurisprudencia nacional, destacándose por su enfoque en los derechos de la naturaleza. Este caso profundiza el reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derechos, incluyendo su derecho a la existencia, mantenimiento de sus ciclos vitales, estructura y procesos evolutivos,
exclusivos, así como su derecho a la restauración. Aunque se ha avanzado en el desarrollo de estos derechos en la jurisprudencia, todavía existe un camino por recorrer en su implementación y garantía por parte de la justicia constitucional y la administración pública. Bien, y para finalizar este foro de discusión, invitamos a todos a conocer sobre la importancia del derecho internacional ambiental en el contexto actual. Este campo no solo aborda la protección del medio ambiente a nivel global, sino que también influye directamente en la vida cotidiana y en las políticas nacionales e internacionales, como hemos visto en los casos que hemos revisado. Conocer este marco legal nos permite entender cómo los acuerdos internacionales, las convenciones y principios fundamentales pueden impactar la regulación ambiental dentro de los países, así como las relaciones entre naciones. Además, proporciona las herramientas necesarias para abordar desafíos transfronterizos como el cambio climático, la conservación de la biodiversidad y la gestión sostenible de los recursos naturales, preparándonos para ser agentes de cambio en la promoción de prácticas legales, políticas que aseguren un futuro ambiental sostenible y justo para todos. Muchas gracias, chicos, muchas gracias por esta discusión que hemos podido tener. Muchas gracias, chicos. Es muy importante conocer todos los aspectos y todos los pensamientos que tenemos sobre las problemáticas ambientales y el cómo nuestra normativa y la normativa internacional son un respaldo para la naturaleza. Muchas gracias, muchachos.